encontramos aquí en este jueves de ya quinto día de la Feria Internacional del Libro, en este jueves que ya huele a secundaria, están aquí todas las secundarias casi del estado, y sí es importante porque pues todos estos temas que tienen que ver en el stand ahora con el tema de la rendición de cuentas, la transparencia, la gestión documental, que es parte del panel que hoy nos ocupa, pues es muy importante que todos tengamos conciencia sobre los tiempos en los que nos encontramos y la importancia de la gestión documental en este día. Pero antes de seguir, y lo más importante de este panel es presentar a nuestros panelistas. La verdad es que un esfuerzo en el cual hicieron nuestros panelistas para estar aquí, y es algo que nosotros agradecemos. En primer término les presento a la maestra Natalia Mendoza Servín. Ella es abogada, maestra en transparencia y candidata a doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta especialización en género y responsabilidades administrativas. Ha sido coordinadora de transparencia y archivo general de la Universidad de Guadalajara. También es catedrática de varias universidades locales e internacionales, también digitales. Y es parte de la agencia Agencia Latinoamericana de Archivos, ¿verdad? Y nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros, Natalia, mucho gusto. Y también por otro lado se encuentra el licenciado Héctor Palacios, que él nos acompaña del Archivo General del Estado. Él es historiador, ¿no? Por lo cual es muy importante en este tema de la gestión documental, pues siempre la perspectiva de un historiador, porque él sabe la importancia de la memoria, de los documentos, ¿no? Él fue director del Archivo del Estado de Jalisco hace 2 años, antes de que se volviera como un OPD, un órgano desconcentrado. Y sin más preámbulo, la verdad es que lo que nosotros queremos escuchar es a nuestros panelistas. Voy a ceder el uso de la voz a Natalia Mendoza Servín y a Héctor de acuerdo a como lo mandamos en una ficha. Hay unas preguntas detonadoras, pero yo les cedo el uso de la voz para que ustedes mismos los desarrollen con sus palabras. Estimada Natalia, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Muchas gracias, pues muy buenos días, no cierto tardes ya tengan todas y todos, y agradecer al Sistema Estatal Anticorrupción, al doctor ya Gilberto Tinajero por la invitación, a Ricardo, Héctor y a muchos colegas que por acá nos hacen favor de estar en la fila. Y bueno, pues efectivamente a mí me hicieron favor de mandarme pues unas preguntas detonadoras que me voy a permitir leer porque me parece que son pues relevantes precisamente para la fase en la que nos encontramos en el tema pues, archivístico en el Estado, ¿no? La primera de ellas era qué condiciones mínimas deben existir en un ente público para que los archivos funcionen como un mecanismo efectivo de control interno y que no por el contrario, ¿no? Se vuelvan pues un punto débil de manipulación, ¿no? Y la otra pregunta era que, desde nuestra experiencia, ¿cuáles son los riesgos más frecuentes que se observan en la gestión documental y que influyen en la opacidad o en el desvío de responsabilidades, ¿no? Y bueno, pues yo quisiera iniciar con el tema de las condiciones mínimas, en las que me voy a permitir tal vez decir lamentablemente, la primera parte importante que necesitamos, o la voy a dividir en dos, es primero voluntad política, ¿no? Me parece que el tema de los archivos, precisamente por una concepción culturalmente errónea, ¿no? Cuando hablamos de archivos, pues normalmente pensamos que en esos espacios deben estar personas pues que están castigadas o que son prestadoras de servicio social porque es el trabajo que nadie quiere hacer, ¿no? Y bueno, pues lamentablemente esa percepción me parece que alcanza a llegar a las personas que toman decisiones, ¿no? Por ahí alguna vez, hace como 1 año, me invitaron a dar una plática de profesionalización de la archivística y trabajamos con la conocida película del ministro de Cantinflas, que seguramente muchos de ustedes la habrán visto. Y precisamente habla de las y los archivistas y cómo este trabajo pues es degradado en lo que hacen, en el salario, en el trato con sus superiores, ¿no? Entonces, bueno, creo que la primera condición mínima que debe existir es una concientización de parte de las autoridades que finalmente en el sector público pues deben tener una conciencia que sí, a lo mejor le contrataron para ser el auditor del Estado, el responsable de administración, la de planeación, la de desarrollo territorial, sí, todo eso,
pero junto con eso va la parte también archivística, ¿no? Recordando que es esta, pues la memoria que vamos a dejar, y no solamente eso, sino el presente de las actuaciones gubernamentales, ¿no? Y bueno, pues una vez que tenemos también esta conciencia de las personas tomadoras de decisiones al interior de las instituciones, precisamente el punto de quiebre, que no sé, seguro Héctor coincidirá o no, pero tiene que ver con instaurar de manera correcta un sistema institucional de archivos, ¿no? El sistema institucional de archivos, pues precisamente es toda la conglomeración de requisitos que nos hacen llegar precisamente a pues tener un archivo organizado y bajo los procesos adecuados, ¿no? Si no tenemos, digamos, todo este pues engranaje, precisamente deja de ser una herramienta de control ciudadano, deja de ser una herramienta útil para la transparencia, para la rendición de cuentas y para los derechos humanos, y forma parte de ser una carga, ¿no? Propiamente dicha. También nuestra ley estatal de archivos pues refiere precisamente a las auditorías archivísticas, y si bien son una herramienta importante para el cumplimiento normativo, pues no se trata de estar llenos de expedientes que finalmente no se van a poder cumplir, ¿no? Porque si seguimos con esta falta de voluntad, pues no habrá posibilidad del cumplimiento incluso en el espacio de auditoría archivística, ¿no? Entonces, pues bueno, para ir aterrizando ya la segunda de las preguntas de este primer bloque, pues creo que los riesgos de no tener estas pues herramientas institucionalizadas, pues lo tenemos primero materializado en que no tenemos un seguimiento institucional, no hay posibilidad de tomar decisiones informadas para no repetir cuestiones que ocurrieron en el pasado, o bien que no tengamos elementos suficientes para continuar transitando con las cuestiones que sí son funcionales, ¿no? También me parece que uno de los principales riesgos que también hay es la de pues poder llegar al esclarecimiento de los hechos desde las auditorías en sus diferentes perspectivas. Y bueno, pues otro más precisamente tiene que ver con el riesgo de la transparencia, del acceso a la información y de la protección de otros derechos humanos preponderantemente, ¿no? Entonces, creo que cedo el uso de la voz, ¿verdad?, al compañero Héctor para su opinión respecto a estas preguntas. De nada. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Antes que nada, saludarles, agradecerles su asistencia al CEAJAL por la invitación, a mi jefe, el director Gerardo Trujillo, por darme la oportunidad de participar en su nombre en esta mesa y compartir con ustedes pues este tema que coincidiremos. Por fuera a veces nos ven como el patito feo, no nos sentimos así, pero muchas veces así ven el tema de archivos, y justamente estamos en un momento clave para revertir esa visión. Bien hablaste del tema, este ejemplo de la película de Cantinflas, donde se ve archivando precisamente en un sótano, ahí como si estuviera castigado, y esa es la imagen que queremos cambiar del trabajo archivístico. Y sobre las condiciones mínimas que deben tener los entes públicos para que funcionen, para que haya una adecuada gestión documental, pues coincido en la mayoría de lo que dijo Natalia, en el sentido, yo voy a empezar por lo técnico y lo normativo, que es que todos los entes públicos deben tener un área coordinadora de archivos, la cual debe tener una persona a cargo y cuyas funciones sean solo las de coordinar la gestión documental del ente. Natalia no me dejará mentir, hay muchos municipios o entes públicos en general que a veces tienen a la unidad de transparencia y le ponen a la unidad de transparencia también de una vez hazte cargo del archivo. Sabemos que a veces, bueno, te pasa a ti, lo ideal es que esté el de la unidad de transparencia y aparte esté el área coordinadora de archivos, sí coordinados entre sí, porque obviamente son temas que tienen mucho que ver uno con el otro, pero cada quien tiene que estar haciendo su chamba, porque incluso cada quien tiene la legislación en su propia materia. Y bueno, esa persona encargada de la gestión documental del ente debe tener como guía, la guía de su trabajo, tal cual es la Ley General de Archivos y la ley local en la materia, que para el caso de Jalisco pues es la Ley de Archivos del Estado de Jalisco y sus municipios. Y a partir de ahí se desprenden otras obligaciones básicas
como es la instalación de un grupo interdisciplinario de archivos, designar enlaces de archivo de trámite, proyectar un archivo de concentración en caso de no tenerlo, y de ahí empezar a elaborar instrumentos de control archivístico. Eso que les acabo de decir así rapidito, es un montón de trabajo, pero es lo básico y eso es lo técnico y lo normativo. Ahora vamos a lo político, que tú ya lo dijiste y coincido contigo, y es clave que lo primero que se requiere pues es voluntad e interés por tener archivos funcionales. Muchas veces se pone como pretexto que no hay presupuesto, que no hay dinero. Pero yo les voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en un archivo, en un municipio pequeño, que no tenga archivo de concentración o un archivo municipal en general. A veces no tienen en realidad tanta documentación, más bien no tienen espacios adecuados. Habilitando un espacio más o menos de 100 metros cuadrados con estantería, condiciones adecuadas de iluminación, ventilación, con eso pueden subsanar el problema. Que pudieran gastar entre 300,000, 500,000 pesos para un erario público. Creo que no es, sí es una buena cantidad, pero no es tanto, creo que se puede. Creo que si un gobierno no te diga que no puede hacerlo, a mí me suena que no le interesa hacerlo, que no quiere hacerlo. Entonces, por eso ahí coincidimos en el tema de que lo primero, lo clave, es la voluntad. Y después ya viene todo lo demás, todo lo que ya les dije, ¿no? Lo normativo, lo técnico, etcétera. Pasando a la siguiente pregunta, que es sobre los riesgos, desde nuestra experiencia, riesgos en la gestión documental, ¿cómo influyen en la opacidad? Influyen en la desorganización misma de los archivos. Lo que pasa, que el personal encargado de un archivo de trámite, precisamente que pongan a un castigado o al que menos estorbe, ¿no?, entre comillas, hacer ese trabajo, pues pasa que esa persona no sepa integrar un expediente, ¿no?, que es lo más básico, no sepa cómo agrupar expedientes, no sepa cómo organizarlos, no sepa cómo inventariarlos, y ya desde ahí, desde ese origen, pues comienzan los problemas de no poder localizar información pública. Y ahí es donde ya chocan los archivistas con los de transparencia, porque los de transparencia pues les piden, oye, necesito esta información, el del archivo pues no la encuentro, y entonces ahí empieza el problema de la opacidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que esta opacidad no es premeditada, no es de mala fe, simplemente es falta de gestión documental, falta de un sistema de archivos funcional. Y aquí volvemos a lo mismo, al uso de los archivos como áreas de castigo para personal problemático, lugares que se usan para cubrir favores políticos, en el tema que caemos de que no hay gente a veces que cubra el perfil que se requiere, ¿no? Y volvemos aquí otra vez al tema de la voluntad política. Bueno. Muchas gracias, Natalia y Héctor. Y la verdad es que señalan algo pues demasiado vital, capital para una efectiva rendición de cuentas, que es la voluntad política, ¿no? Realmente muchas veces creemos que todos tenemos interés de que las cosas se modifiquen, que haya un buen archivo, un correcto orden, un buen cuadro de clasificación archivística, pero si no hay voluntad, o sea, si realmente solo las cosas se hacen por intereses, pues no llega a permear. Creo que tiene que haber voluntad de que estas cosas sucedan. Y los dos coinciden en eso, ¿no? Realmente es muy importante la voluntad y lo que señala también Natalia, el seguimiento institucional. Y con base en ese seguimiento es que continuamos con la segunda ronda de preguntas, que en la primera de ellas, la primera pregunta detonadora es ¿qué instrumentos o acompañamientos deberían de ser de una manera prioritaria para todos los entes públicos en este tema de la gestión documental, ¿no? Sabemos que hay un cuadro de clasificación archivística, un catálogo de exposición documental o las mismas transferencias, ¿no? ¿A ustedes cuál sería el instrumento principal que un buen archivo o el ente público deba de contar para que tenga con un buen archivo? Adelante.
Gracias. Yo creo que esa es una muy buena pregunta porque las legislaciones en materia archivística pues nos señalan cuáles son los instrumentos más importantes, ¿no?, al interior de los sujetos obligados. Creo que en todos estos cambios normativos que venimos teniendo, en la de datos, en la de transparencia, digo, la de archivos no entró en esta misma cuestión, pero un poco lo que yo considero que ocurrió con estas normas es que, entre muchos otros cambios que conocemos, estas leyes demostraron, pues no sé si es la palabra correcta, pero las clases que hay entre los propios sujetos obligados, ¿no? Es decir, y esto tiene que ver con las leyes que ahora tenemos van a dejar muy al descubierto qué sujetos obligados no lo pueden hacer y no necesariamente porque no quieran, ¿no? Hace también una semana tuvimos una reunión en el Sistema Nacional de Archivos, en la CONARCH, donde precisamente se han puesto a consideración de todo el país, de todos los sistemas estatales y de algunos invitados especiales, como es el caso de la Universidad de Guadalajara, donde todavía tenemos pendientes muchos instrumentos normativos, y voy a aprovechar por acá la presencia del Estado, porque si la Federación tal vez no lo hace, creo que Jalisco podría ser pionero, y es que tenemos todavía por ahí bastantes lagunas, un poco más allá del tema de la creación de los instrumentos, que bueno, sí se requiere capacitación a los municipios, ¿no?, para crearlos de manera correcta, pero por ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no?, estos instrumentos, la gran pregunta es quién los aprueba, ¿no? Antes de que ocurriera la desaparición del INAI, en algunos lineamientos en materia archivística teníamos un lineamiento en específico que claramente nos hablaba que al Comité de Transparencia le tocaba la aprobación, ¿no? Digo, actualmente, al menos de mi conocimiento, y todavía lo buscamos hace unas semanas justo por un tema importante, no encontrábamos que la normatividad emitida por el INAI estuviera abrogada. Sin embargo, la realidad es que en la práctica, Transparencia para el Pueblo, otro tipo de instituciones en esta materia, las han dejado de usar. O sea, en la práctica están abrogadas, aunque realmente no. Entonces, y luego se le pide, ¿no?, se le pregunta al Archivo General de la Nación que quién es la autoridad que está facultada para aprobar estos instrumentos o aprobar los manuales. Entonces, cuando hacemos una especie de radiografía en el país, cada sujeto obligado lo ha hecho como ha podido, ¿no?, en realidad. A veces lo aprueban sus comités de transparencia, a veces lo aprueban sus grupos interdisciplinarios, que solo tienen específicas atribuciones en valoración, ¿no?, documental. En algunos casos, sus órganos de gobierno. Es decir, hay como una discrepancia importante. A mí me parece que si las leyes generales, precisamente en estas materias, son hechas para que en todo el país tengamos un piso parejo, me parece que ahí tenemos una deuda muy importante, ¿no? Entonces, creo que si la Federación todavía no hay como mucha claridad en ese sentido, pues creo que tal vez en el Estado es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Sobre todo para estos sujetos obligados que no necesariamente están en las mismas condiciones, porque la verdad hay que decirlo, ¿no? O sea, ahorita mencionabas algunas cifras que sí, o sea, para temas de archivo me parece una inversión hasta pobre, ¿no? Tendría que ser bastante más. Pero es verdad que no todos lo tienen, ¿no? O teniéndolo, no entendemos que hay, digamos, otro tipo de preocupaciones de parte de las personas que toman estas decisiones. Entonces, yo creo que podríamos empezar por dar claridad, ¿no?, en quién es la autoridad facultada verdaderamente para hacerlo, y que en algún momento jurídico, pues esta no vaya a ser una razón para echar para atrás el poco o mucho trabajo que se ha hecho en esta materia. Bueno, yo me voy a ir más a lo técnico y a lo operativo, y luego ya le entro un poquito ahí al debate, o más bien al encargo, que de hecho estamos conscientes que se nos viene esa chamba, ¿no? Y con todo gusto, porque creo que sí es necesario. El instrumento de control archivístico, para mí básico, que sin él no puedes hacer todos los demás y no puedes aterrizar varios procedimientos, es aquel que se llama el Cuadro General de Clasificación Archivística. Porque en ese cuadro tú vas a establecer cómo se organiza tus archivos, tanto de trámite, y luego cómo vas a hacer transferencias. Ahí vas a establecer qué fondo forman tus archivos, o fondos, si fuera el caso, en qué secciones se dividen,
cuántas series o subseries puede tener, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque luego de ahí se vienen otros instrumentos como el catálogo de disposición documental, donde se establecen valores y vigencias, pero lo haces a través de series documentales. Si no tienes el cuadro, no puedes trabajar el catálogo. Y luego vienen los inventarios. Los inventarios también los haces expediente por expediente, pero agrupados en series. Necesitas el cuadro para saber cómo agrupar eso. Entonces, ahí ya me fui más a lo técnico. Ahora, de lo que comentaba Natalia, que a veces sí falta los sujetos obligados, que se les guíe o se les oriente en cuanto al formato, cómo debe ir mi cuadro, cómo lo debo presentar, cómo lo debo organizar, cómo lo debo codificar. Sí es muy importante porque luego se hacen, precisamente en la codificación, se hacen bolas, se asustan. A mí me llegó a pasar, incluso trabajé en el Archivo Municipal de Guadalajara, fue cuando empecé a trabajar en esto. Quise hacer unos pininos de cuadro de clasificación y cuando vi cómo se tenía que hacer basado en el AGN y todo eso, entré en pánico, ¿no? Y dije, no quiero. No, ya después le entiendes y es lo más fácil del mundo, ¿no? Pero sí hay una parte donde nos falta claridad normativa, nos faltan manuales. El Archivo General de la Nación los tiene, el Consejo Nacional de Archivo acaba de aprobar también el año pasado, pero son de aplicación obligatoria para el gobierno federal. Hace falta aterrizar, generar formatos propios para el Estado de Jalisco que apliquen para las necesidades de los sujetos obligados del Estado de Jalisco, porque no es lo mismo la manera en que se estructuran, que trabajan las entidades, las secretarías del gobierno federal, incluso sus órganos públicos descentralizados o autónomos, con los sujetos obligados de nuestro Estado. Hay cosas que no empatan y que necesitamos aterrizarlas. Muchas gracias. Y como bien lo señalan, yo coincido que no puede haber una correcta gestión documental si no sabemos qué tenemos, ¿no? Y eso viene en el cuadro general de clasificación. Pero como bien lo señala Natalia, pero ¿quién nos va a decir qué lineamientos son los vigentes cuando supuestamente existen? Pero si los buscas en las páginas no se encuentran, ¿no? De entrada. Y la verdad es que este stand de la Feria Internacional del Libro, parte también de lo que ustedes señalan y lo que nosotros tenemos como encargo por parte del comité coordinador es la coordinación interinstitucional y el seguimiento institucional es muy importante para nosotros. Entonces, atendiendo, como dicen, ese debate o esa tarea encomendada, podríamos generar también en algún momento mesas de trabajo para que incluso la Universidad de Guadalajara, junto con el Archivo General del Estado, ya que tenemos un convenio con la Secretaría Ejecutiva, pues generar esos insumos. ¿Por qué? Porque obviamente esos insumos impactan directamente en las líneas de acción de la política estatal anticorrupción. Realmente nosotros no podemos decir que estamos combatiendo, previniendo o erradicando el fenómeno si no tenemos con archivos, o más bien con orden documental, porque luego por eso se caen los procedimientos de responsabilidad administrativa, por eso se caen denuncias, por eso no sabemos cómo guardar la información. Y es por eso que doy pie a la última pregunta, que va en ese sentido. ¿Qué implicaciones tiene para la memoria institucional o estos sistemas también institucionales de archivo para la cotidianidad del ciudadano, para nuestro día a día? O sea, porque el archivo siempre se ve como algo pues aburrido, pero realmente es base y básico para un cambio institucional. Natalia, por favor. Gracias, Ricardo. Pues mira, yo básicamente vine a este panel por esa pregunta, porque me parece una pregunta bellísima en el sentido de que nos invita también a reflexionar sobre los archivos no hegemónicos, ¿no? Precisamente en el pasado Congreso Internacional de Archivos que se llevó en Barcelona, pues hubo varios espacios para trabajar y hablar de los archivos comunitarios, ¿no? Y un poco hacernos la pregunta de qué es lo que archivamos, ¿no? O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió que lo que archivamos tiene un valor que tendría que estar en nuestros espacios, ¿no? Y bueno, pues el primer criterio fue lo que por funciones y atribuciones genere un sujeto obligado, ¿no? Y eso es cierto, pero también es cierto que alrededor de todo eso ocurren muchas cosas que
digo, tenía que haber criterios, pero que también, no sé si no gracias a estos criterios precisamente no se han resguardado, ¿no? Por ejemplo, la doctora Emma de Ramón Acevedo, que fue titular del Archivo General de la Nación Chilena, ella, por ejemplo, en un diálogo que daba, platicaba de cómo en el archivo chileno, pues se encontraban, por ejemplo, algunas cartas, ¿no?, de periodos históricos de Chile, donde se acreditaba cómo las mujeres o el trabajo de las mujeres era indispensable para ciertos movimientos sociales en Chile, ¿no? Incluso hablaba de algunas cartas románticas con ciertos líderes de chilenos, ¿no? Y bueno, pues toda esa historia en estricto sentido pues no se contaría si no cumpliera con estos valores estrictos que tenemos de las funciones y atribuciones, ¿no? Sin embargo, sí son parte de la riqueza y sí vienen a hablarnos en su momento, ¿no?, de la chilenidad de aquel entonces, y lo mismo en el caso mexicano, ¿no? O sea, si hablamos de la universidad, del sistema estatal, creo que hay un montón de gente que ha actuado en favor de nuestras instituciones y a lo mejor nosotras y nosotros ni siquiera lo sabemos ni lo tenemos documentado, precisamente porque pues nuestros criterios archivísticos son otros que, insisto, ¿no?, tendrían que tener cierto pues orden, ¿no? Pero un poco el debate es venirnos a preguntar qué se guarda y qué no. Y todo esto para mencionar que los municipios deben tener una riqueza de la vida cotidiana, de lo que son los municipios y la vida de las y los jaliscienses, muy impresionante y muy importante, ¿no? Que pues lamentablemente a lo mejor no se resguardan, porque los criterios archivísticos pues tienen otra naturaleza, como lo acabo de mencionar, ¿no? Entonces, a mí me parece que el rescate del archivo comunitario, de lo que hacen las personas en su día a día, que a lo mejor no necesariamente viene de funciones y atribuciones, pero que viene a contarnos mucho de la historia del Estado, es una riqueza que me parece invaluable y que, bueno, pues tendríamos que estar rescatando, ¿no?, desde todos estos espacios, y bueno, sobre todo porque en Jalisco nos gusta presumirnos en muchos sentidos como la cuna de la mexicanidad, ¿no? Entonces, creo que el tener resguardada correctamente pues lo que la comunidad en realidad hace es sumamente importante, y por eso esta pregunta me parecía muy bonita, muy valiosa, no hegemónica, y que sin lugar a duda pues requiere de todo un tratamiento para así tener en nuestra memoria del Estado esta parte tan importante que es la cotidianidad de las y los jaliscienses. Gracias. Yo me voy a ir sobre esta pregunta por el lado de la memoria documental, la pérdida de memoria documental en los municipios. Las consecuencias han sido terribles durante décadas. Tenemos aquí en Jalisco decenas de municipios sin documentos históricos, desgraciadamente, décadas de historia institucional perdida por razones distintas. Si vamos, por ejemplo, a los Altos de Jalisco, algún municipio por aquel rumbo, es normal que nos digan que no hay archivos por la guerra cristera, porque hubo una batalla, pasaron los cristeros, pasaron los federales, incendiaron el archivo, se perdió el archivo. Ok, te la compro que de los años 20 para atrás se haya perdido tu archivo. ¿Dónde está tu archivo de los años 30, de los 40, de los 50, 60? Todavía pasaron los cristeros en esas décadas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tus actas de cabildo? Que es lo elemental, ¿no?, para la memoria institucional de un ayuntamiento. Los libros de registro civil, etcétera, ¿no? Nos podemos ir por ese lado y volvemos a lo mismo. Son partes de omisiones, malas prácticas, malas concepciones del archivo. Afortunadamente, actualmente se está cambiando ya ese paradigma. Lo digo en generalidades y son cosas que comparto también en las capacitaciones que nos toca dar, que luego en los municipios han pasado extremos donde el presidente municipal en turno, al terminar su gestión, cree que los documentos que se generaron durante su gestión son de él y se los lleva de recuerdo, o porque él cree que son de él y él los va a ir a guardar a su casa, ¿no? Obviamente eso se pierde con los años. Cuando fallece esa persona, la familia tira esos documentos y se pierde esa memoria institucional, ¿no? O luego pasa que sí deja el archivo,
pero en el cambio de administración resulta que ganó el del otro partido, el acérrimo enemigo político, y ordena, tiren todo eso, que no quede memoria de lo que hizo mi antecesor, porque lo bueno viene ahora, ¿no? Son extremos en los que se caía en política, y no estoy hablando de tiempos cercanos, ¿no? Estoy hablando de malas prácticas de décadas que precisamente ya están cambiando. Mucho de eso gracias precisamente a las políticas de transparencia que empezaron en los años 2000 y que luego se dieron cuenta que, necesitamos archivos organizados, ¿no? Hemos hablado en los foros, se han hablado mucho de que se debió haber empezado al revés, primero leyes de archivo, luego leyes de protección de datos personales y luego las de transparencia, ¿no? Se empezó al revés, no importa, el chiste era empezar y se está cambiando ya ese paradigma. Y justamente fíjense en dónde vamos en este momento. Apenas el año pasado, año 2024, se empezaron a implementar, ahora sí que por primera vez, formatos de entrega-recepción específicos para archivos. Apenas. Qué bueno. Anteriormente, pues decían, ahí están las cajas de archivo. Ahí tú, oye, ¿alguna relación? No, ahí están, ya me voy, ya acabé. Y bueno, precisamente pedían información de esa temporalidad y pues es que implicaba mucho trabajo la búsqueda y entonces resultaba la respuesta negativa, ¿no? Se caía en prácticas de opacidad o se volvían un problema esas cajas y se decidía depurarlas mejor. Y porque no había una constancia de que existían esas cajas con documentos. Ahora sí las hay. Ahora en los nuevos procesos de entrega-recepción se da cuenta de los archivos que se entregan, tanto de trámite, concentración, y si los hay también de archivo histórico. Entonces vamos avanzando, esto va caminando, afortunadamente. De pronto sí aprovechamos estos foros para quejarnos, desahogarnos, pero también hay que hablar de que hay luces de esperanza y que ahí vamos, y que bueno, que parte también de estos nuevos tiempos es en ver estas alianzas precisamente entre instituciones como el CIAJAL, el nuevo OPD Archivo General del Estado, la Universidad de Guadalajara, el Colegio de Jalisco, la Contraloría del Estado, que es clave en esto. Ahí vamos de la mano y si nos podemos agarrar más fuerte de la mano, mejor. Como tú bien lo dices, Héctor, mientras sumemos más esfuerzos, realmente podemos mejorar las condiciones archivísticas en los municipios, que realmente es una agenda pendiente y que qué mejor momento que tomarlo ahora, ¿no? Con estas reformas y que ahora, como tú enseñas, la Contraloría va a tener un gran aporte en todo eso. Pues bueno, de esta manera nosotros damos por terminado este panel. La verdad es que es un panel, para mí, como bien señaló Héctor, primero está el tema de archivo, de gestión documental, después qué debemos proteger para saber qué información pública obviamente tiene que estar de libre acceso y qué entregar, ¿no? Pero es siempre, ¿no? El tema del archivo pues es complicado en un principio. Bueno, a nombre de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, del Colegio del Estado de Jalisco, te voy pasando, también del Colegio de Notarios, les voy pasando también, y también les voy pasando un termo, un botecito, pues agradecimiento, la verdad, por su tiempo, por su expertise, realmente reconocer que las dos personas que tenemos aquí en el panel, a mi juicio, son de las personas pues expertas con mayor experiencia práctica, teórica en el Estado, ¿no? Sinceramente, en el país también y a nivel también internacional, Natalia sí es un referente a nivel archivístico y pues hay que aprovecharlo. Realmente tenemos que aprovechar ese capital humano que tenemos aquí en Jalisco para que, pues como bien nos señalas, y como estoy seguro que el maestro Gilberto está de acuerdo, tengamos mesas de trabajo para poder implementar la política a través de la gestión documental. Por mi parte sería todo y muchas, no sé si quisieran agregar algo antes de... ¿No? Bueno, sería todo, pero vamos a tomarnos una fotografía. Sí, va a ser de aquí para allá. Muchas gracias. Para allá, ¿no? Sí. Pasar del lado del público. Vamos para acá lado.